Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados, congregados hoy sábado en honor a la Santísima Virgen María, 14 de septiembre del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, servidor vuestro, amigo y hermano, en Campus Vereda La Estrella, parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y hoy la Santa Iglesia nos tiene fiesta, la exaltación de la Santa Cruz. En el libro de los Números se narra cómo el pueblo de Israel murmuraba contra Dios porque les enviaba ese pan insípido y porque los tenía, según ellos, muertos de hambre en el desierto. Y les envía el Señor serpientes venenosas que vivan mordiendo a las personas. Se arrepintieron y pidieron a Moisés que intercediera ante Dios. Y Dios les envió una señal, que levantara una cruz de bronce, para que quienes la miraran allí, quienes habían sido mordidos por una serpiente venenosa, no murieran. Y lograron redimir a muchos. Y en el Evangelio de San Juan, Jesús hablando con Nicodemus, el Hijo del Hombre bajado del cielo, el Dios vivo, que habrá sido como levantado con la cruz de bronce, ya no, sino una cruz en madera, de un madero pendiente, el Rey del universo, la salvación del mundo, colgada de un madero. Ya la nueva serpiente, por hacer la analogía, ya el bien, la bendición, las bienaventuranzas, ser mordidos por la serpiente de Jesús, es ser mordidos por el ángel del bien, por el ángel de la salvación, el profeta, el maestro y el sacerdote, sacrificado allí mismo. Esa es la exaltación que se hace. El Rey de Reyes. Y en el Salmo 78, no olvidéis las acciones del Señor, que se recuerda al pueblo de Israel y hoy a nosotros. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el libro de los Números, en el capítulo 21, entre los versículos 4 y 9. La serpiente de bronce. Los israelitas salieron del monte Hor en dirección del Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían, ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? Para hacernos morir en el desierto. No tenemos ni agua ni comida, ya estamos cansados de esta comida miserable. El Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas y el Señor le dijo, hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente,
que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba, se salvaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidéis tus acciones, Señor. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Inclínate a escuchar lo que te digo. Voy a hablar por medio de refranes. Diré cosas que han estado en secreto desde tiempos antiguos. No olvidéis las acciones del Señor. Si Dios los hacía morir, entonces los buscaban. Se volvían a Él y lo buscaban sin descanso. Entonces se acordaron del Dios Altísimo que los protegía y los rescataba. No olvidéis las acciones del Señor. Pero con su boca y su lengua le decían hermosas mentiras, pues nunca le fueron sinceros ni fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Pero Dios tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces hizo a un lado el enojo y no se dejó llevar por la furia. No olvidéis las acciones del Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, entre los versículos 13 y 17. En aquel tiempo decía Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubran lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz, para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, mis seres amados. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Se hizo hombre, por gracia del Espíritu Santo, se encarnó en María Santísima, recetando partes de nuestro credo, el credo de la fe católica, de la fe cristiana, de la fe que en Cristo nos une, en la santidad que buscamos, no como mérito, sino como regalo de Dios, que por su amor infinito a todas las criaturas ama y a todas quiere salvar, a todas quiere redimir, a todas quiere sanar sus heridas que hay en el alma, que hay en el corazón, de todas las perturbaciones que hay en la mente, todos esos ruidos, por ideologías, por creencias falsas, por distracciones en el mundo, por vivir según el mundo, según la carne, según simplemente los placeres desordenados, por una vida llevada en iniquidad, en maldad, en injusticia, que empieza con los mismos conciencia moral cuando no se tiene
la rectitud de corazón, cuando no se tienen los sacramentos, una vida sacramental, cuando no se lleva una vida en contrición perfecta, reconociendo los pecados, reconociendo las culpas, reconociendo el daño que se hace, también por omisión, cuando dejamos de hacer el bien, cuando nos escondemos de la luz del mundo y preferimos las tinieblas, cuando caminamos en la oscuridad y en vías de la perdición. De todo ello, la cruz de Cristo salva, con solo mirar su rostro, con sentir su aliento, que expiró en el momento último de su muerte, con su pasión gloriosa, en sus llagas, sus flagelaciones, el dolor, el sufrimiento. Cuando miramos al Jesús resucitado y resucitador que nos anima, venció la muerte, venció el pecado, venció las tinieblas. Cruz y gloria siempre van de la mano, y eso nos lo recordaba con los hermanos de Israel, que después de sus murmuraciones, de sus recriminaciones, increpaciones hacia Moisés, hacia el Señor, fueron castigados con las serpientes venenosas, las mismas que mordían el pecado, la maldad, la iniquidad. Pero quienes se arrepentían miraban la cruz de bronce que exaltó Moisés en un asta de una bandera y quedaban salvados, eran salvados, quedaban sanos, ya quedaban en el camino del Señor. Esa misma remembranza se nos trae para nosotros después del 21 siglos, con Cristo Jesús, que renueva ese compromiso de la antigua alianza con Moisés, de la nueva serpiente. Se podía hacer la analogía por interpretar el significado que tiene una serpiente por su astucia, por su sabiduría, por su conocimiento, que es en la serpiente misma del Cristo, el Dios humanado, el Dios que se hizo hombre, para enseñarnos cómo vencer el pecado, cómo vencer la maldad. Mismo hizo la Santísima Virgen María, que pisó la serpiente del paraíso, que hizo caer en tentación, en pecado, que hizo cometer la maldad a los primeros hombres, al primer hombre Adán, representación de todos los hombres, y a la primera mujer Eva, representación de todas las mujeres, a toda la generación humana. La redimió Jesús con María Santísima, Jesús el nuevo Adán y María Santísima la nueva Eva, en ese nuevo conocimiento de Dios, esa nueva experiencia de Dios íntima en el corazón, ya es una verdad revelada con Cristo, como se mencionaba del credo, por la santidad de María, por la santidad de Jesús, por la santidad en su orden de todos los santos que han sido testimonios, testigos fieles del Evangelio, y nos aportan también en la Santa Cruz. San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, ruegan por nosotros, y todos los santos, Jesús, José y María. El corazón os doy y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Amén. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.